Pues hola a todos, amigos, hermanos. Estamos un domingo más acercándonos a la palabra del Señor con el deseo de aprender juntos. Y si me lo permitís, primero vamos a orar y después comenzaremos con la lectura del capítulo 12 de Hebreos. Oramos al Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Nos acercamos a ella. Humillados, Señor, reconociendo que tenemos necesidad de ti, que queremos que tú nos hables y que necesitamos tu corrección porque es muestra de tu amor hacia tus hijos. Gracias, Señor. Confórtanos a través de ella, corrígenos, exhórtanos y haz tu obra en nuestras vidas. Bendito y alabado eres tú. Amén. Bueno, estamos en la carta de Hebreos, capítulo 12, del 1 al 11, y me parece un texto muy interesante, muy bonito. Los primeros dos versículos es un himno que conocemos muy bien y que dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los receptores de esta epístola en los primeros días sabemos que habían soportado una persecución severa por su fe, y tenemos que tener eso en cuenta a la hora de leer y a la hora de enfrentarnos a este texto. Me gusta este tema que tratamos en el día de hoy porque habla de proceso. En su día conocimos al Señor, dimos nuestro paso de fe, aceptamos al Señor, sentimos su abrazo, el Señor nos rescató, pero la vida del cristiano no es solo ese momento inicial. La vida del cristiano es un proceso de aprendizaje. De ahí viene la palabra discípulo, de aprendiz, y somos aprendices. Y esto es el caminar diario con Cristo, eso es la vida cristiana, esto es una vida discipular. Y me gusta porque vamos a adentrarnos un poco en lo que implica esta vida cristiana, este caminar con el Señor. Sigue diciendo el texto, estoy ahora en el versículo 3, Hebreos 12, versículo a partir del 3. Dice: por lo tanto, meditad en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no os canséis ni os desmayéis, pues aún no habéis tenido que llegar hasta la muerte en vuestra lucha contra el pecado, y habéis olvidado ya lo que Dios os aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Soportad la corrección, y así Dios os tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no os corrige como corrige a todos sus hijos, es que no sois hijos legítimos, sino bastardos. Además, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían cuando éramos niños y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, obtiene la paz como premio merecido. He querido leer en Dios habla hoy. Es cierto que los dos primeros versículos los he leído en Reina Valera porque nos suenan, porque los tenemos, pues como he dicho, como si fuera un himno, ¿no? Pero después he continuado en versión Dios habla hoy porque considero que es, más entendible.
Algunos editores bíblicos han titulado a este capítulo Fortaleza en el sufrimiento. También Jesús, modelo de constancia, pedagogía paternal de Dios, muy interesante. La Reina Valera del 60 lo titula como Puesto los ojos en Jesús, un título fundamental, claro. Y bueno, yo he querido titularlo La buena carrera. Y bueno, empezamos con el versículo 12, ¿no? Por eso, es decir, como consecuencia de lo dicho anteriormente en el capítulo 11, que es importante haberlo leído, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos como dice Reina Valera, Abel, Enoc, Noé, Abraham, José, Moisés, los israelitas que atravesaron el mar Rojo, Rahab la prostituta, la incluye, los profetas, etc. Teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Dejemos el peso que nos impide avanzar. Dejemos aquello que nos distrae fácilmente en el caminar de la vida cristiana. Pero no solo eso, sino dejemos el pecado que nos enreda. Es una palabra que, bueno, ilustra perfectamente una de las consecuencias del pecado. Nos enreda, nos atrapa y no nos deja crecer, no nos deja avanzar. Me parece muy interesante. Aquello que nos estorba no precisamente es pecado eso que nos estorba. Cada uno de nosotros sabemos que hay cosas o debemos de analizar qué cosas hay en nuestra vida que, bueno, que no son pecado en sí, pero que nos están paralizando, nos impiden relacionarnos con el Señor, conocerle más. Bueno, puede ser muchas cosas, no quiero nombrar ninguna. Y creo que cada uno de nosotros tiene que delante del Señor decir, Señor, en mi caminar diario, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay que estoy haciendo que me impide crecer en ti de una forma correcta, de una forma adecuada? Y luego el pecado que nos enreda. Lo que quiere decir el escritor, el autor de Hebreos es, vayamos ligeros. O sea, no hay ningún atleta que pretenda correr cargado con una mochila de piedras. Esto es, vamos, y quizá en el entrene sí, para poder, no sé, aguantar peso, para poder... Pero a la hora de la carrera, cargar con mochila de piedras o con pesas no tiene sentido, ¿no? Ningún ciclista en la actualidad, en nuestra iglesia que hay muchos ciclistas, yo les llamo bicivoladores, ningún ciclista se atrevería a correr, ni siquiera en plan hobby, con un chasis de hierro de estos de los años 50 o de los años 60. He estado averiguando que en la década de los 80-90, pues el chasis de los ciclistas profesionales pesaba más o menos 10-11 kilos. Ahora, por normativa, pesa 6,8. La tendencia es quitar peso porque cuanto menos peso llevemos, más fácil, más llevadera, más ligera va a ser nuestro caminar. Y bueno, en definitiva, la buena carrera consiste en esto. Tanto una cosa como la otra, hermanos, nos va a desviar de la meta, pero no son la misma cosa. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos explicado. Ambas cosas nos impiden avanzar hacia la meta como debiéramos, como corresponde. Ambas cosas. Despojarse de todo el peso superfluo. Hay muchas cosas que pueden ser buenas en sí, pero que estorban al competidor en la carrera de la fe. Dice Primera de Juan 2:16, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas, la vanagloria de la vida. ¿Quién no, puede caer con tener delirios de grandeza, con querer ser superior a los demás,
¿Quién no tiene luchas en alguno de estos aspectos, en alguna de estas áreas que claramente el apóstol Juan las define como pecado? Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas o la vanagloria de la vida. Pues bueno, este es el pecado que nos enreda y que no nos deja llevar a cabo la buena carrera, la vida cristiana, pues conforme el Señor quiere. Por tanto, la pregunta es, ¿qué necesitamos para correr? Pues estar libres de peso, libres del pecado que nos enreda. Y sigue diciendo el versículo, y corramos con fortaleza, es decir, con paciencia, con aguante. Ambos conceptos están incluidos dentro del término. He mirado distintas traducciones, ¿no? Con fortaleza, pero fortaleza en un sentido de paciencia y de aguante. Solo con paciencia no, se necesita aguante, ¿vale? Este sentido de fortaleza, paciencia, aguante. Corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Y bueno, seguimos con la competencia atlética, ¿vale? Más elementos que son necesarios para la carrera. Paciencia, aguante. Y para eso se necesita disciplina. El Salmo 46, 1-2 dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda en momentos de angustia. O sea, la fortaleza proviene de Él, pero hay una parte que tiene que ver con la voluntad, con el deseo de la persona. Sabemos lo que el Señor desea, pero podemos ser rebeldes al Señor. Y podemos no tener al Señor como fortaleza, intentar correr esa carrera con nuestras propias fuerzas. Pero nuestras propias fuerzas, igual que nuestro corazón, es engañoso y vamos a flaquear. El atleta debe disciplinarse a sí mismo. Dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Fijemos la mirada en Jesús. Es decir, ¿cómo correr, hermano, hermana, amigo? ¿Cómo correr esa carrera de la fe? Pues puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando a la meta. Y debe de ser desesperante, quizá, bueno, yo lo he experimentado, el querer avanzar hacia la meta, pero no fijar los ojos en Jesús. Fijar los ojos en otro tipo de cosas. Siendo hijos del Señor, hijos de Dios, pues desviar la mirada a otras cosas. Y eso es desesperante. Avanzar y correr la carrera que tenemos por delante, si no es mirando al Señor, va a ser muy desesperante. Pero fijaros una cosa interesante, ni siquiera poniendo la mirada en esos héroes de la fe que menciona el versículo 1. Esos héroes de la fe que son pues como esa nube de testigos que nos inspiran, que vemos a través de ellos como la victoria viene de Dios y no de esfuerzo humano. Ni siquiera debemos de fijar la mirada en ellos, sino en nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, el que nos reconcilia, el que nos libera de los poderes del enemigo. Él es superior y lo hemos visto en todos estos capítulos previos del libro de Hebreos. Es importante recordar todo lo que hemos repasado antes, todo lo que hemos estudiado antes. Una palabra clave, dijimos en el libro de Hebreos, es la palabra mejor. Hay un mejor pacto. Y con el Señor, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si leemos este capítulo sin saber de lo anterior, dices, vale, he puesto los ojos en Jesús. Pero es que el autor de Hebreos ha argumentado de una forma magistral cómo el Señor es superior, cómo Él es más, cómo con el Señor tenemos la victoria, cómo Él establece un nuevo pacto, una nueva alianza que ya no depende de nuestra parte, de si cumplimos o no nuestra parte, sino que Él es fiel y la cumple. Pues el Señor es el gran sumo sacerdote. Y en Jesús la fe ha alcanzado su perfección. Jesús corrió la carrera de la fe
hasta su final triunfante. Dice Filipenses 1:26 que el que comenzó en nosotros la buena obra, también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fijémonos en Él, la mirada puesta en Él. Y continúa diciendo, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento, está por primera vez nombrando la palabra sufrimiento. Hemos hablado de la carrera de la fe, pero por primera vez, versículo 2, está hablando del sufrimiento. Primero Jesús soportó la cruz y aquí ya está implícito ese sufrimiento, ¿vale? Sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. Si el Señor hubiera descendido por algún gesto de poder sobrenatural antes, o sea, durante el tiempo de ese sufrimiento, nunca habría sido titulado como consumador de la fe. No hubiera recibido ese título, ni habría dejado ningún ejemplo práctico para que otros le siguieran. Esto lo dice el comentarista Bruce. Marcos 14:36 dice, se sometió a la voluntad del Padre. O sea, decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad, Señor. La muerte del Señor Jesús en la cruz fue vergonzosa. Murió como un criminal. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Y morir como Él murió era apropiarse el título de criminal o esclavo. Era como decir, pues Él es un criminal, es un esclavo. Él es un no apto para vivir, no merece vivir. Sin embargo, no hubo pecado en Él. Murió como si fuera un criminal, cargado de pecados, pero no hubo pecado en Él. Dice 2 Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Gracias a ese sacrificio tenemos una relación correcta con Dios. Escribí unas líneas hace unas semanas para un trabajo en la facultad, en el seminario. Quisiera leer brevemente, ¿no? Quisiera mencionarlas. Dice así, la rebeldía del ser humano, y la mía en particular, en su máxima expresión, se vio en la cruz. Yo fui quien lo sentenció a muerte. Yo preparé el vino con mirra. Yo fui de los que le insultaban y gritaban, «¡Baja de la cruz! ¡Sálvate a ti mismo!». No me dediqué a guardar la ropa de los que le mataban. Más bien, no paré de lanzarle piedras hasta verle inclinar su cabeza. Aunque pudiendo, él no me detuvo, sino que me dejó actuar para manifestar su gracia. En medio de la máxima expresión de degeneración del pecado, el deicidio, tampoco el Señor cedió a la tentación de bajar de la cruz y salvarse a sí mismo, sino que murió para quitar el poder a los espíritus que tienen autoridad y humillarles delante de todos. Eso está en Colosenses 2:15. Aparentemente, el momento de más humillación para el Señor Jesús fue el momento de victoria. No solo hay victoria en la resurrección de Cristo, hay victoria en la muerte de Cristo. Y fue no cediendo a esas burlas y a esa tentación y a esos sálvate a ti mismo, no cediendo él podría haber destruido y haberse salvado en ese momento y haber aniquilado todo lo que había que era en contra del Señor mismo. Sin embargo, no cedió a la tentación. No se bajó de la cruz, no se salvó a sí mismo, sino que murió para quitar el poder a los espíritus que tienen autoridad. Y dice el versículo 3,
Por lo tanto, meditad en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no os canséis ni os desaniméis. Es decir, no desmayemos, no flojeemos, hermanos, en esta carrera de la fe. Dice el 4, pues aún no habéis tenido que llegar hasta la muerte en vuestra lucha con el pecado. No hemos tenido que llegar hasta ese punto. Comparado con el Señor Jesús, fijaos en el Señor Jesús, dice, meditad su ejemplo, porque Él no se cansó ni se desanimó. Y el autor de Hebreos nos está preparando para lo que como cristianos hemos de sufrir, hemos de padecer. Bien por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Dice Mateo que felices, bienaventurados los que por mi causa os maltraten, os ultrajen, os persigan. Y es cierto que ese sufrimiento que vamos a vivir como cristianos o que estamos viviendo o que hemos vivido tendrá que ver a causa de nuestra fe. Pero en otros casos, y lo veremos ahora más adelante, tienen que ver con pruebas que el Señor pone para corregirnos. Fijaros en estos dos aspectos, ¿no? El Señor sabe que el sufrimiento y las pruebas que están pasando los receptores de esta carta podrían conducir al cansancio y al desánimo. Perdón, el Señor no, el autor de esta carta. Entonces está advirtiendo y está apuntando a la obra de Cristo en la cruz. ¿Como remedio para qué? Pues para no desmayar y para no flojear. Por eso he puesto la mirada en Jesús. Cristo y su obra en la cruz como ejemplo y como meta para combatir el desánimo y para no desfallecer en medio de la carrera. Y sabemos que es fácil desanimarse ante la dureza de una carrera. Y no debemos olvidar, hermanos, que no corremos solos, sino que Cristo está con nosotros. Que su Espíritu nos capacita, es nuestro ayudador, es nuestro consolador. En nuestro vivir cristiano, Él está con nosotros y no podemos desmayar, no podemos decaer. Mirar a Cristo, tener a Cristo como la meta, va a ser lo que nos haga permanecer en la buena carrera. Cristo es la meta y a la vez nuestro compañero de viaje, como hemos dicho. Y sigue diciendo, y habéis olvidado ya lo que Dios os aconseja como a hijos suyos, dice la Escritura. Ahora cita Proverbios. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Despreciar y desanimar, dos verbos muy importantes, porque a veces despreciamos la corrección y la corrección tiene que ver con disciplina, con aprendizaje, y aprendizaje tiene que ver con discípulo. Discípulo, disciplina, discipulado son palabras que están unidas. Esos dos verbos son muy importantes. No desprecies ni te desanimes. ¿Quién te reprende? Cuando el Señor te reprenda. Porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Lo que está diciendo es que tú y yo, como hijos de Dios, vamos a recibir corrección, vamos a recibir castigo, que no es lo mismo que venganza. El Señor nos va a corregir, el Señor nos va a castigar, pero no actúa con nosotros vengándose. Él ya pagó por los pecados, Él ya pagó en la cruz, Él ya pagó, y lo hizo por amor y lo hizo con amor. El Señor no es vengativo hacia sus hijos, pero sí que nos va a corregir, sí que nos va a disciplinar, sí que nos va a castigar. Y ojo, cuando venga ese momento de prueba, de sufrimiento, de castigo, no podemos despreciar esa corrección ni desanimarnos. Y dice el 7, soportad la corrección. Otra versión dice, estáis sufriendo para corrección. Estamos sufriendo para nuestra corrección. Soportad la corrección y así Dios os tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios nos corrige como corrige a todos sus hijos, es que no sois hijos legítimos, sino bastardos. Además, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían cuando éramos niños y los respetábamos.
¿por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Hermanos, el Hijo soporta la corrección y se somete a ella. Esto es lo que está diciendo este versículo. Soporta la corrección y se somete a ella. Someternos al Señor es lo que nos dará vida, dice a nuestro Padre Celestial, para obtener vida. Y la disciplina que el Señor nos manda se puede considerar de muchas maneras. La podemos aceptar resignadamente, la acepto con paciencia y conformidad, pero esto tiene un peligro: olvidar el amor de Dios, olvidar su amor como motor de toda disciplina. Y esto es importantísimo. No podemos olvidar nunca, nunca, nunca que el Señor nos ama. Y dentro de ese amor, como elemento de ese amor, está la disciplina, está la corrección. Pero el motor, el motivo, es porque nos ama. Y no sé tú, pero tenemos que decir aleluya. Gloria al Señor por ese amor. ¿Y cómo demuestra ese amor? Lo demuestra a través de la disciplina y de la corrección, porque nos ama. Se puede aceptar a regañadientes, como imposición, con el deseo de acabar pronto con ella, que pase, que pase. Pero esta postura tiene el peligro de olvidar la gratitud que le debemos a Dios. Gracias, Señor, porque a través de esta disciplina, a través de esta prueba, a través de estos momentos, tú estás mostrando tu amor y tú tienes cosas que enseñarme. Se puede aceptar como un complejo de víctima que conduce al derrumbamiento. El Señor me está castigando, corrigiendo y pobrecito de mí, ¿no? Y bueno, estamos cayendo en un victimismo erróneo. Estamos centrados en nosotros mismos sin ver lo que el Señor quiere obrar y sin ver lo que el Señor quiere, la vida que el Señor nos quiere dar. Se puede aceptar como castigo impuesto, como si el Señor se estuviera vengando, como he dicho antes. Nuestra actitud tiene que ser: Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué me quieres enseñar? Porque quiero ser un buen aprendiz, un buen discípulo tuyo. Y se puede aceptar porque nos viene de un Padre amoroso. Esta es la opción que más me gusta. El cristiano, dice Barclay, el cristiano sabe que la mano del Padre nunca causará a su hijo una lágrima innecesaria. Que la mano del Señor nunca causará a su hijo una lágrima innecesaria. Qué cita más bonita, ¿eh? Las luchas y pruebas presentes son una señal del amor de nuestro Padre Celestial. No olvidemos, hermanos, que toda disciplina viene del manantial de su amor y es para nuestro bien, para nuestro provecho. Fiémonos del Señor. El Señor sabe, tú y yo somos ignorantes, tú y yo somos limitados, tú y yo no sabemos, pero el Señor sabe. Y acaba diciendo: nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él, apartados, santos para su gloria, purificados como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, dice el versículo 11, sino que duele. Vamos a experimentar dolor. Pero si uno aprende la lección, dice el versículo, ¿qué obtiene? Obtiene la paz como premio merecido. Es decir, el resultado es una vida de paz y rectitud, dice otra versión. La buena carrera trae como resultado una vida de paz y rectitud. Termino ya con una cita de C.S. Lewis. En 1940, en el libro El problema del dolor, dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Estos son su megáfono para despertar a un mundo sordo. Nuestra oración no tiene que ser que el Señor nos libre de todo mal. Del maligno sí, como el Padre Nuestro, pero no que nos libre de toda prueba, de toda corrección, porque estaríamos negando
o no aceptando su corrección, su trato de amor, sino nuestra oración debe ser que se haga la voluntad del Padre y que podamos ver en la corrección su amor y podamos ver las cosas con la perspectiva apropiada. Porque las pruebas va a ser uno de los métodos que el Señor use para entrenarnos y disciplinarnos, para corregirnos. Y esa es señal de que realmente somos hijos suyos. Termino con una oración que he escrito. Confío en ti, Señor. Tú eres el Padre perfecto. Gracias, Señor, por esta prueba que estoy pasando. Sé que me vas a educar, a enseñar. Ayúdame a ver todas las lecciones que hay en ella y que las reciba como un tesoro tuyo. Gracias porque tú tienes planes de bien y no de mal. Gracias porque sabemos que tú dispones todas las cosas para el bien de quienes te aman. Gracias porque tu plan es hacerme a la imagen y semejanza de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Deseamos ser más como Él. Y el Señor trae vida y trae paz a nuestro corazón. Sea la situación que estés pasando, el Señor es el único que trae verdadera paz a tu vida. Dejo que los proponentes del grupo del WhatsApp lancen unas preguntas que nos servirán de reflexión. Un abrazo, hermanos, os quiero.